Hola. Esta enorme nube es como la penuria, la oscuridad. Esta oscuridad se ha dado porque los mismos hombres la han padecido. Esa nube enorme es como, digamos, la oscuridad en la que nos encontramos. Y pues de eso vamos a hablar. Sí. Perdón por el cambio. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la muerte de Dios. Para eso nos vamos a basar en un texto que se llama El Loco. Hoy vamos a tener de invitado aquí en esta exposición a ni más ni menos que a Federico Nietzsche, filósofo alemán que quedó loco, por cierto. A propósito de loco, quedó loco en 1889. Ese año, quién sabe qué pasó en el pueblo alemán. Bueno, en Europa, porque según las estrellas, en ese mismo año que quedó loco Nietzsche, nació Heidegger, Wittgenstein y el señor Adolf Hitler. Les vamos a hablar de este libro. Bueno, nada más de un pequeño parágrafo que es de una pequeña hojita. Aquí está el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia. Este parágrafo es muy famoso en el ámbito de la filosofía, o en cierto también cierto camino de la filosofía, porque pues en la filosofía de la ciencia pues de esto no saben, no se considera, ¿verdad? Perdón. La alergia, quién sabe de dónde sale la alergia. Vamos a ver este pequeño texto. Para eso vamos a decir que vamos a hablar del texto, es decir, nuestro modo de abordarlo va a ser el método fenomenológico. Es decir, dejando ser. El método hermenéutico, es decir, dejando decir. La fenomenología hermenéutica como ontología, es decir, refiriendo al ser. Entonces, dejar decir, hermenéutica, y dejar ser, pues está referido al acontecimiento, ¿sí? Federico Nietzsche nos decía que entre más profundo nosotros queramos llegar, bueno, vamos a dejar este porque este lo vamos a necesitar. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Nietzsche con los aztecas? Y quizás sea hasta modo de risa, ¿no? No es que se conecten directamente, pero no tiene que ver algo el cristianismo con
con los pueblos de la náhuac. Ahora bien, no tiene que ver algo la muerte del cristianismo, la muerte del Dios cristiano con el mundo. No solo el mundo occidental, sino el mundo occidentalizado, por así decir. El mundo global. Y pues lo que vamos a narrar no es cosa de que un filósofo lo provocó, sino que así se van dando las cosas, así acontecen, pero algunos las alcanzan a ver y otros no. Esos que nos alcanzan a ver, estos que los alcanzan a ver, como Nietzsche, en este pequeño parágrafo, nos la comparte. Y nosotros tenemos que estar, por así decir, intentando comprenderla entre todos, y ya se ha hecho durante un poco más de 100 años. ¿Sí? En el ámbito de la filosofía continental ya hay un debate, por así decir, ya se ha escrito demasiado sobre esto, pero como dice Nietzsche, este acontecimiento no se comprende así de ya, sino que se va dando poco a poco. Pero dice Nietzsche que el acontecimiento de la muerte de Dios es más lejano que los astros más distantes. Es decir, a veces vemos los astros bien distantes, pero la muerte de Dios está mucho más. O sea, va a tardar en descubrírsenos. No sabemos cuánto tiempo. Dice Nietzsche, 2000 años y ningún nuevo Dios. ¿Y esto por qué sucede? No porque los hombres no hayan inventado otro. Perdón. Sino porque ni los dioses llaman a los hombres, ni los hombres llaman a los dioses. Nietzsche nos refiere a algo así como que la existencia es como un árbol, ¿sí? Imaginémonos que este es un árbol y este es su copa, que se abre a lo abierto, de lo abierto del cielo. Decía que entre más te eleves, más profundo te hundes. Este es, digamos, como las raíces de un árbol, ¿sí? Lo que sugiere también es que, o sea, con relación a esta figura de la existencia como un árbol, es que en tanto más creces, más te hundes en las profundidades. En tanto más te elevas a las alturas, más te hundes a las profundidades del abismo, por así decir. Entonces, digamos que abismo es referida por Heidegger como el suelo y fundamento de todo lo que se eleva. Aquí, digamos que es como el entre, ¿no? El entre. En donde el ser humano habita. Entonces, siguiendo con esta figura, lo que dice Nietzsche es que nosotros somos como un árbol que vamos elevándonos, y al crecer vamos desprendiéndonos de nuestra corteza. Una de estas cortezas es el cristianismo.
¿sí? Las siguientes cortezas, las que están por caerse, son las del cientificismo. Todo lo que termina en ismo, digamos, es sospechoso, en tanto que, digamos que en lugar de que se dé un fundamento dado por el mismo abismo, en donde que se considere el mismo abismo, es un fundamento que pone el hombre, que no considera esto. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a leer el texto y decíamos que fenomenológicamente quiere decir, pues, dejar ser al mismo texto hablar, ¿sí? Dejarnos decir por él, dejarnos, digamos, interpelar por lo que él dice. Tenía un pequeño texto que está aquí, es este. Los que quieran, perdón, profundizar un poco más del texto que vamos a leer, pues les vamos a, digamos, a invitar a leer el texto de la Gaia Ciencia, el texto de Humano, demasiado humano, pero principalmente dos, sobre verdad y mentira, Federico Nietzsche, en sentido extramoral. Y otro que se llama La segunda intempestiva de Nietzsche. Nos habla sobre la historia, nos habla sobre la historiografía. Vamos a leer nada más primero esta parte y después ya entramos al texto, que es de una página, pero digamos que nos podría llevar a un semestre y nosotros se las vamos a referir, pues esperemos que hoy mismo. Dice, escuchen, en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, puesto que para este intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Lo que nos interesa aquí es esta parte de fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, esta creación del conocimiento, ¿sí? Es digno de nota que sea el intelecto quien así obre,
el que sin embargo solo ha sido añadido precisamente como un recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese aditamento tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lessing. Ese orgullo ligado al conocimiento y a la sensación niebla cegadoramente colocada sobre los ojos y los sentidos de los hombres, los hace engañarse sobre el valor de la existencia, puesto que aquel proporciona la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño. El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo. Hay una parte que también lo único que dice sobre este pequeño acto de crear el conocimiento es de que los hombres se hinchan. Perdón. Y pues bueno, ya solo quisiéramos hacer un resumen. Cuando vamos creciendo como un árbol que crece hacia lo abierto, necesitamos desprendernos de esas cortezas. Esas cortezas son el mismo cristianismo que solito se cae para permitirnos crecer hacia lo alto y hacia lo profundo. Las raíces del árbol, si se entiende, ¿verdad? Las ramas, se abre la copa hacia el cielo, va creciendo hacia lo alto, y las raíces van creciendo hacia lo bajo, hacia lo profundo. Entonces, en tanto más crezcamos, más nos hundimos. Ahora bien, ya comentando un poco el texto, digamos que el tema es la muerte de Dios, ¿sí? Con la muerte de Dios no solo se intenta ver la muerte del Dios cristiano, sino la muerte de todos los dioses. Es decir, es un padecimiento, es una experiencia que tienen los que alcanzan a ver esto. Digamos que esto nos va a hacer entender, comprender la muerte de los dioses, no solo, la muerte de los dioses griegos, sino también la muerte de los dioses de la náhuatl. ¿Recuerdan el texto que les decíamos que diálogos o coloquios de 1524? Aquí se da un encuentro entre sacerdotes cristianos y sabios mexicas, tlamatinime mexicas, mexicanos. En este diálogo, los tlamatinime mexicas, los sabios, nos refieren la muerte de sus dioses. Solo la señalan. Antes de entrar a este texto, por eso tenemos al invitado más, digamos, bigotón de la historia. Sí, Federico Nietzsche se caracteriza por tener un bigote enorme. Sí. Y pues bueno, hoy es nuestro invitado porque nos va a ayudar a comprender
la muerte de los dioses, les decíamos, no solo en el Anáhuac, sino también en el mundo griego. Para comenzar, podríamos decir que la muerte de Dios es algo muy parecido a la muerte de alguien muy querido. Imagínense cuando uno padece eso, uno padece un duelo. El duelo de una persona amada, de un ser querido. Se padece un duelo. Está uno templado en el duelo, de tal manera que pues las rosas no son tan bellas cuando uno está en duelo. La comida es insípida cuando uno está en duelo, si es que se come, porque cuando se está en duelo, digamos que el mundo se torna así. ¿Por qué? Porque estamos templados en el duelo, en el dolor del duelo. Ahora imagínense, que perdemos a los seres más queridos, ¿no? Ahora imagínense si esto se trata de un Dios. Cuando perdemos a un Dios, imagínense, y ustedes me dirán, pero ¿cómo es que perdemos a un Dios? Y entonces por eso vamos a leer este texto, para, digamos, intentar comprender qué significa la muerte de Dios. Pero, sin ninguna duda, digamos que se trata de lo más terrible, parece ser, ¿no? Porque si cuando perdemos a alguien es doloroso, ahora imagínense la falta de Dios, la muerte de Dios. Este padecimiento es tremendo, por así decir, lo más terrible que pueda pasar. En el caso de los Tlamatinime, pues este texto es, digamos, casi, pues, digamos que un poema, es poesía, en el sentido de que se describe cómo padecen la muerte de sus dioses, en donde pues se acaba todo. Y pues bueno, ya entrando al texto, vamos a poner otro ojito porque con la luz del sol se ve transparente. Si alguien quiere leer más sobre el asunto de la muerte de Dios, hay mucho en el campo de la filosofía, pero pues aquí vamos a traer el texto de manera más precisa porque lo vamos a leer. No es muy largo, pero sí nos va a llevar un rato. Digamos que el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia se llama El Loco, para empezar. Después hay un narrador que cuenta y que cuestiona, ¿sí? Y que cuenta lo que sucede. Es un loco
que lleva una lámpara caminando. Después se encuentra con unos ateos, se burlan de él, él los confronta, les hace algunas cuestiones y les dice, ¿dónde está Dios? Al final, digamos esto es de modo general, al final que da su discurso el loco y que les hace cuestiones, pues resulta que estos ateos se quedan callados y no entienden, ¿sí? Después el loco tira la lámpara y se dice unas palabras para consigo mismo, o para todos, pero ya no se las refiere a él, sino dice lo que está sucediendo, lo que está pasando, con relación a este anuncio que él da de la muerte de Dios. Después, esto mismo se dice que entonó un requiem, el requiem de Dios, de la muerte de Dios, por así decir, y esto fue en las iglesias. Entonces, tampoco le entendían y le preguntaron, ¿qué quieres decir? ¿No? ¿Qué estás diciendo? Vete de aquí. Y lo corrían de las iglesias y él decía, ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y monumentos funerarios de Dios? Digamos, esta aproximación, general, lo que les queríamos subrayar es esta parte donde el loco se confronta con los ateos y al final, pues, con los cristianos. Primero, los ateos se burlan de él, ¿sí? Después va a las iglesias y entona un canto, dice aquí, un requiem aeternam Deo. No sé qué signifique, pero el requiem es una canción a un muerto. Entonces, parece que el loco, no sé si está refiriendo estas mismas palabras que les dice a los ateos, o canta, ¿no? Oh, Dios ha muerto. Y pues no lo entienden, lo corren, ¿sí? Pero lo que queríamos subrayar es que aquí hay no solo el narrador, está el loco, los ateos y los cristianos, ¿sí? Entonces, la muerte de Dios, digamos que está anunciada a ellos, pero parece que no le entienden. Entonces, para leerla, tenemos esto ya avanzado, por así decir, ¿sí? Y comienza el texto y dice: ¿no habéis oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente: busco a Dios, busco a Dios? Así comienza. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que señalar.
Una es la búsqueda, y otra es, pues, la linterna. Que lleva en pleno día. ¿Sí? ¿No habéis oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Normalmente cuando digamos que vamos en licenciatura, a veces nos apresuramos, ¿sí? Y parece que una, digamos, inmediata lectura de todas estas cosas que nos habla el texto o Nietzsche, parece decir que el loco es un ateo o que Dios no existe, ¿sí? Eso es lo primero que sucede. Y entonces, digamos que el joven se desgarra cuando se enfrenta a estas cosas de manera inmediata y muy brusca, por así decir. De tal manera que niega a Dios, ¿sí? Eso es lo primero que se hace. Y pues en esto tenemos que ir, digamos, con cuidado, porque como decía mi maestra Guillermina Rivera Gómez, cuando uno va a licenciatura, uno apenas comienza a dar sus primeros pasos. A menos que seas un genio, por así decir, como Nietzsche mismo, ¿no? A los 24 años creo que ya era un erudito en filología y creo que daba clases de griego en la universidad, no sé de dónde, pero de Alemania, no recuerdo el nombre. El asunto es que la mayoría, digamos, apenas estamos queriendo comprender el asunto, pero somos arrebatados y no tenemos, digamos, la disposición de la calma, de la paciencia para ir comprendiendo estos asuntos. Les decía que mi maestra Guillermina decía: en licenciatura son tus primeros pasos. En la maestría ya es como demostrar que puedes trabajar, digamos, profesionalmente, ¿sí? Digamos que puedes investigar un asunto de manera seria. Y ya en doctorado, pues ahí puedes decir lo que quieras. Pero en licenciatura y en maestría todavía no. Apenas te estás formando. Y pues bueno, el riesgo que se tienen estos textos es que se confunden, por así decir, se violentan. Entonces, digamos que la búsqueda, hay un dicho aquí en México que decimos: el que busca encuentra, pero ese dicho yo creo que está por todos lados, porque el mismo Martin Heidegger dice, ¿no? El que busca encuentra, o el que busca ya ha encontrado. ¿Por qué? Porque me parece que en Ser y Tiempo, al comienzo de su obra, dice algo así como que en la búsqueda te ves movido por aquello que buscas, ¿sí? En este caso, el loco busca a Dios, y al llevar la linterna en pleno día, está suponiendo que no tiene a Dios y que lo está buscando, que está con la linterna, está encendiéndola para darse un poco de luz, porque no hay Dios, no hay luz divina, no hay luz más que, por así decir, tiene el corazón del hombre.
pero ya no tiene dioses, ya no tiene Dios. Entonces el loco está suponiendo que el mundo está en oscuridad y que no hay Dios, pero que ya lo está buscando. Esto es lo importante, la búsqueda. Está con su lámpara, busco a Dios, busco a Dios. ¿Se pueden imaginar eso? ¿O qué pregunta surgiría aquí? Este es el comienzo, así, ¿no? El que narra cuestiona, nos cuestiona, te cuestiona a ti y te dice, ¿no habéis oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente, busco a Dios, busco a Dios? Y sigue narrando. Y como precisamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios, o sea, los ateos, pues provocó una gran hilaridad. O sea, se comenzaron a burlar, ¿sí? Y lo comienzan a cuestionar los ateos y le dicen al loco, ¿se te ha perdido? Dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño? Dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así gritaban y se reían a un tiempo. Entonces, el loco se lanzó en medio de ellos y les echó penetrantes miradas. ¿Dónde está Dios?, le dice a los ateos. Exclamó, os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Y pues siguió hablando, ¿no? El loco se lanzó en medio de ellos y les echó penetrantes miradas. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Y sigue, después de decir esto, pues dice muchas preguntas, se cuestiona, digamos que al interpelarlos, no solamente les está anunciando que Dios ha muerto y que todos lo hemos matado, sino que también les dice cosas, pero en manera de preguntas, ¿sí? Es como para referir qué pasó con este asunto de la muerte de Dios, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y comienza a interpelarlos con preguntas. Estas preguntas, digamos que lo que tienen es que nos configuran, digamos, el escenario histórico en el que nos comprendemos hoy en nuestro tiempo. Entonces, ya está la linterna. Después a los ateos les dice, nosotros lo hemos matado, todos, ustedes y yo, los seres humanos. Todos los humanos hemos matado a Dios. Dios ha muerto por nuestras manos, ¿sí? Cuando en otros videos narramos, digamos, cómo Moctezuma viola las leyes sagradas, específicamente la
cuarta cosa del dios Huitzilopochtli. Decíamos que cuando le dicen que ya todo va a acabar, entre ellos le dicen que él mismo lo ha provocado porque ha querido hacer más que el dios, ¿recuerdan? Como decían los antiguos mexicanos, él mismo se dio con la piedra y con el palo. Él mismo, digamos que mereció lo que los dioses le dieron. Ya se nos dio nuestro merecido, dice Moctezuma, precisamente porque ha querido hacer más que el dios. No obedece las leyes sagradas y los dioses lo abandonan y el destino, digamos que cae con todo el peso sobre Mexico Tenochtitlán y todos estos pueblos. Entonces, esto nos va a ayudar para comprender la muerte de los dioses, recuerden, de los dioses antiguos. Entonces, voy a leer las preguntas y solamente vamos a referir poco de cada pregunta. Digamos que cuando dice el loco aquí, nosotros lo hemos matado, quiere decir, como en el caso de Moctezuma, Xocoyotzin, es que, digamos, ya somos indiferentes a, digamos, a las determinaciones de los dioses. Y cuando eso sucede, pues, el mismo hombre, sin darse cuenta, hace que se vayan los dioses. Dice Heidegger, lo que caracteriza a nuestra época, a nuestro tiempo, es que es la lejanía que tenemos los seres humanos con los dioses. Bueno, esto está referido al poeta Hölderlin, al poeta alemán, que después vamos a hablar también de él para comprender aún más este asunto de la muerte de los dioses y no sea meramente, como le gusta decir a Heidegger, literatura, sino es un acontecimiento histórico como el que estamos refiriendo. Entonces, en tanto más, digamos, nos alejemos de las leyes divinas, eso hace que los dioses se retiren y en ese sentido nosotros matamos a Dios. Pero esto pasa para muchos desapercibido. Este es el asunto, de que todos creen que hacen las cosas que tienen que hacer con respecto al Dios o a los dioses y digamos que no se dan cuenta de que efectivamente no, y violan, y ellos mismos se dan con todo a sí mismos. Y bueno, comenzamos las preguntas. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? Digamos que los mismos hombres, digamos que los ateos y el loco, o todos los hombres, se han, después de esta invención, de este minuto más falaz de la historia del que les leímos en el otro libro de Verdad y Mentira de Nietzsche, pues vemos que estos hombres se hinchan, ¿sí? Y se empoderan. Pero lo que está sucediendo es que, digamos que es una soberbia desapercibida, en que los hombres, inventando el conocimiento, ¡fum!, se hinchan, y en ese sentido, aquí la metáfora de cómo hemos podido vaciar el mar, como si fuésemos los seres humanos dioses y tengamos ese poder de vaciar el mar con nuestras propias manos.
pero digamos que el mar ya no es mar en el sentido, sino es un cúmulo de agua que está ahí, es como un recurso natural, por así decir, o un paisaje. ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? Es decir, el horizonte de cielo y tierra, el horizonte del hombre mortal, ya se borró. Pero ¿quién nos dio esa esponja para borrarlo? Dice Nietzsche. ¿Cómo le hicimos para borrar ese cielo y esa tierra y ese horizonte, esa mirada del mortal? Entonces, aquí es algo fuerte que Martin Heidegger, basándose en Hölderlin, el poeta de los poetas, le llama así, es que ya, digamos que esta cuadratura de cielo y tierra aquí están los hombres que habitan sobre la tierra y bajo el cielo. Digamos que el cielo y la tierra, los divinos y los mortales, digamos, este horizonte se borró completamente. ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? Esta es la esponja, por así decir. Nosotros mismos borramos este horizonte. ¿Y qué nos queda, por así decir? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? Digamos que aquí está la tierra, aquí está el sol, y digamos que la cadena que nos enlazaba al sol, es decir, a Dios, por así decir, pues ¿qué hemos hecho para desencadenar? Nos desencadenamos al borrar el horizonte. Ya digamos que no nos une nada a Dios y la tierra. Entonces, ¿qué sucede? La tierra se queda sola, en penuria, oscura, porque se ha desprendido, digamos, de lo que le daba como fundamento, por así decir, ¿sí? Que es Dios, y entonces la tierra se queda sola. Y se pregunta, ¿hacia dónde rueda ahora? ¿Hacia dónde rueda esta ahora? Hacia la tierra. ¿Hacia dónde rueda? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Hacia qué nos lleva? ¿Hacia dónde vamos ahora que ya no tenemos dioses, que ya Dios ha muerto? Lejos de todo sol, lejos de toda luz divina, no nos precipitamos en una constante caída hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia allá, hacia todas direcciones. Sigue habiendo una arriba y una abajo. Si ya, digamos, se borró el horizonte de nuestro ser, de nuestro horizonte, de nuestro ser, en tanto que mortales,
sigue habiendo un cielo y una tierra, sigue habiendo mortales y divinos. Pues no, parece que no. No erramos como a través de una nada infinita, es decir, comienza a carcomer este asunto del nihilismo, que después Nietzsche nos va a hablar, pero parece que es una nada infinita, sin este Dios, sin Dios. Parece que es una nada que embarga al mundo, a la tierra. Nos sentimos el aliento del vacío, el aliento. Digamos que cuando se pierde a Dios, se siente uno así como que en el vacío, ¿no? No sentimos el aliento del vacío. Sola la tierra ahí, en el vacío del universo, por así decir. En la nada. No hace ya frío, puesto que ya no hay sol, ya no hay Dios. Digamos que ya no tienes quien te proteja, ya no tienes quien te dé sombra, ya no tienes quien te abrigue. Y en tanto más lejano del sol, pues más frío, más... En tanto más lejano de Dios, el hombre se torna más frío. No anochece continuamente y se hace cada vez más oscuro. Es decir, el hombre, en tanto que pierde, digamos, la luz divina, busca cosas con que curarse, ¿no? Busca cómo, de alguna manera, él mismo solucionar la cosa, pero se torna cada vez más oscuro y ya no ve. ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que han enterrado a Dios? Es decir, los que ya, digamos, perdieron a Dios. Se sigue oyendo, digamos, como el ruido que se hace cuando Dios ha muerto, Dios ha muerto. Ya no, Dios no existe. Es una creencia, es un invento y varias cosas, ¿no? Como que mucho ruido hacen los que ya enterraron a Dios, pero digamos que ahí lo tienen enterrado y hace mucho ruido. Y luego dice, no seguimos oliendo la putrefacción divina, es decir, cuando ya se padece esta muerte de Dios, digamos que el Dios ya comienza a oler mal, en el sentido de que cuando se va pasando por algunas iglesias o el mundo mismo, ya apesta, en el sentido de que ya no está. Ya digamos que lo que sobra ya huele mal. Les decíamos que en Europa, ya en la mayoría de sus iglesias, principalmente pues en las ciudades, ¿no? Ya las iglesias son como museos, porque solamente la gente entra a tomar fotografías, ¿no? Es como ya las ruinas arqueológicas que les llaman, ¿sí? Ya sea aquí de los aztecas, de los mayas, de los griegos. Decimos aztecas porque pues todo el mundo los conoce por aztecas, pero digamos su nombre propio es Mexica Tenochca, mexica de mexicano. Mexicano dirían los, México.
vegetarianos. Después de que ya, digamos, dice todas estas preguntas a estos ateos, les dice todas estas cosas, imagínense. Primero va con su lámpara, ¿no? Se ríen los ateos, se burlan de él. Después él los confronta y les dice, ¿dónde está Dios? Y pues decíamos que ellos se reían. Sáquenlo de aquí o algo así, ¿no? Se burlan de él. ¿Y ese qué? Busca a Dios. Entonces, al reírse de él, los confronta y les dice, ¿dónde está Dios? Os los voy a decir, nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Y después les lanza todas estas preguntas, y después de terminar todas estas preguntas, dice, los dioses también se corrompen. Dios ha muerto, Dios está muerto y lo hemos matado nosotros. Y después otra serie de preguntas, pero bueno, vamos a detenernos aquí porque aquí sucede algo que es dentro de esto que se le dice a los ateos, ¿sí? Porque los ateos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y luego él ya no solo habla en singular, sino habla en plural. Los dioses también se corrompen. Dios está muerto. O sea, los dioses en general, no solo el Dios cristiano, sino todos los dioses de la náhuatl, los dioses de la Grecia antigua, los dioses de Mesopotamia, los dioses de Egipto, los dioses de, no sé, de todos los pueblos originarios antiguos del mundo, de todas las civilizaciones antiguas, todos sus dioses, así como los hombres, también se corrompieron, es decir, murieron, se pudrieron, desaparecieron, se fueron, abandonaron a los hombres. Entonces, digamos que esta búsqueda, cuando dice busco a Dios al comienzo, está referido a todo esto, ¿sí? Está referido a, digamos, la oscuridad, está referido a la muerte de Dios, a la muerte de todos los dioses. Entonces, la muerte del Dios cristiano se junta con la muerte de los dioses, hoy con los de la náhuatl, ¿no? Pero es la muerte también de los dioses griegos. Y digamos que, ¿cómo podemos referir esto? Pues con los textos que hay en la historia, ¿sí? Ya dijimos que hay varios textos. Están por parte de Occidente. Vamos a leer un poco sobre la muerte de los dioses griegos en una anécdota que nos cuenta, digamos, poética, que nos cuenta Plutarco, como en el año 50 de nuestra era, donde habla sobre la muerte del dios Pan. Por parte de aquí, de la náhuatl, vamos a hablar de la muerte de los dioses en escritos de los coloquios de 1524, también de los Chilam Balam, por parte de los mayas, y también otro texto que es de los michoacanos, de los purépechas, hermoso también, que habla sobre la muerte de los dioses. Entonces, cuando dice Nietzsche, bueno, el loco dice, los dioses también se corrompen, Dios ha muerto. Y entonces, si con esas preguntas los ateos dicen, acá ¿cuántos dioses son? ¿No? Que no era... primero creían que pues se trataba del Dios cristiano, ¿no? El ateo
es el que niega a Dios, el único Dios de nuestra época.